Entonces vamos a Ya. dejar aquí a Bélgica Vázquez de la Universidad de Tarapacá para que nos comente sobre trastornos del espectro autista. Bélgica, todo tuyo este El escenario. anfiteatro virtual. Ok. Bueno, voy a compartir pantalla para mostrarles algo en que apoyarme para poder hablar con ustedes. Ok. Ahora sí. Bueno, en esta solicitud, ¿cierto? Hubo una propuesta que entiendo que es de interés de todos ustedes, y es hablar un poco sobre las experiencias que propician la integración social y el desarrollo socioemocional de estudiantes con trastorno del espectro autista, ¿cierto?, en el hogar y en el aula. Bueno, eh, yo hoy día voy a hablar de cosas que son generales, que tienen relación con lo que hemos estado haciendo como agrupación, por un lado, en relación al colegio, entre otras cosas, y también en el hogar. ¿Por qué el hogar? 15 años, y desde que fue diagnosticado a los 3 años, nosotros como familia hemos estado trabajando, informándonos, educándonos y apoyándolo. Y es por eso que también quiero contarles un poquito de qué es lo que hemos estado haciendo como familia para poder apoyar a nuestro hijo. ¿Ya? Eh, Como adelantó algo Pablo, esto no partió solo como familia. La verdad es que nosotros en el colegio donde está nuestro hijo nos encontramos que existían muchos otros niños que tienen el mismo trastorno eh, o tienen la misma condición. Y la verdad es que habían muchos incendios en el colegio, y cada cierto tiempo me estaban llamando los propios centros de apoyo psicopedagógicos del colegio para poder ayudar a otros padres que también tenían hijos con TEA y que estaban en una situación muy complicada, con mucha carga emocional, mucha angustia, y el colegio siempre con muchas intenciones de querer ayudarlo, pero sin saber muy bien cómo hacerlo. Entonces, cada cierto tiempo me llamaban por teléfono, o en el colegio, o los padres para poder ayudar. Así que al final nosotros armamos una agrupación. Y esta agrupación, como ustedes pueden ver ahí, se llama Inclusivamente. Nosotros tenemos una página web, www.inclusivamente.cl, ahí está nuestro correo electrónico, y aquí ustedes pueden encontrar, perdón, varias información que les puede ser de gran utilidad. Está la presentación de quiénes somos nosotros, de las familias que constituyen inclusivamente. También habla de los primeros pasos que tiene relación con qué es lo que uno como padre o madre de un hijo con TEA es lo que hace o que quisiera hacer, o una guía, porque cuando uno tiene este diagnóstico inicial, la verdad es que hay bastante confusión, mucha angustia y desinformación por sobre todo, y uno no sabe muy bien qué poder hacer. Y ahí está algunos consejos. La gracia que tiene inclusivamente es que es una agrupación que se formó por padres con hijos que tienen la misma condición, y de una manera desinteresada en términos de formalidad o de legalidad, nos agrupamos y empezamos a incorporar todas nuestras experiencias positivas, tanto en el hogar como en el colegio, en esta agrupación, y puntualmente compartirla con todos aquellos que la quieren visitar en esta página. Hay consejos, tenemos galerías no solo de fotos, sino que videos y experiencias que hablan un poco de lo que nosotros hemos estado haciendo estos últimos 4 o 5 años, ¿ya? Bueno, les voy a hablar un poco, y como para partir de una base, ¿cierto? Porque yo creo que es importante que tengamos todos claro qué se entiende por trastorno del espectro autista. Bueno, el trastorno del espectro autista, ustedes lo pueden buscar en este libro, ¿ya? Que es un manual de diagnóstico estadístico de los trastornos mentales, que es el que se ocupa actualmente en América en general, ¿ya? ¿Por qué hablo en América? Porque en Europa en general están ocupando el CIE-10, ¿ya? Y hay pequeñas diferencias, sobre todo en términos de lo que se entiende por trastorno del espectro autista. En el manual, en el DSM-5, se considera el síndrome de Asperger, que es el muy conocido
a lo mejor el colectivo lo ocupa mucho, pero que en el DSM-5 es considerado, ya desaparecen estas categorías y subcategorías, y es considerado como todo un solo grupo, conocido como trastorno del espectro autista. En cambio, el CIE-10 sí hace la diferencia y habla de síndrome de Asperger, entre otras variaciones, ¿ya? Bueno, el trastorno del espectro autista es un trastorno del neurodesarrollo. Mucho, yo creo que ya lo han leído, porque están interesados en este tema, por eso estamos aquí, ¿cierto? Y que es un trastorno del neurodesarrollo que acompaña a la persona para toda la vida, no es una enfermedad, ¿sí? Ahora, la sintomatología que presenta el trastorno del espectro autista se presenta en la primera infancia, ¿sí? Los padres en general demoran un poco en comprender que su hijo presenta este diagnóstico, porque la verdad es que las señales, la sintomatología es un tanto confusa, sobre todo si además se da en tu primer hijo. Entonces, hay una serie de situaciones, condiciones que se dan para que el diagnóstico de las personas se hagan no con tanta anticipación, como que sería lo ideal, sino que se hace por lo general entre los 4, 7, 8 años. Y nosotros sabemos, ¿cierto?, que entre más temprano sea el diagnóstico, mejor es su intervención, es más rápida. Ahora, en general, este trastorno se caracteriza porque presenta ciertas cosas bien puntuales, que es déficit, como dice ahí, ¿cierto?, déficit persistente en la comunicación social y la interacción social en múltiples contextos. Cuando uno lee esa frase, yo creo que la entiende, pero una cosa es leerla, comprenderla, pero comprenderla es un poco más complejo. ¿En qué sentido? Que cuando tú estás relacionándote con una persona que tiene TEA, tú no puedes comprender en la cantidad de ámbitos en que realmente esta situación se ve alterada, ¿ya? Por ejemplo, como dice ahí, déficit en la reciprocidad social. Cuando tú conversas con otra persona, tú esperas que la persona te mire a los ojos, te escuche tu discurso y y de parte de él te haga un comentario, sincronicen, ¿cierto?, los dos, se emocionen o se entristezcan, pero eso no necesariamente pasa eh, como uno quisiera cuando está conversando con una persona que tiene TEA. Ahora, esto es un trastorno del espectro, y eso quiere decir que las personas pueden tener más o menos alterado esta condición, por ejemplo, en particular lo que es la comunicación social y la interacción social, ¿ya? Ahora, déficit en el comportamiento comunicativo no verbal, usados para la interacción social, eso también se da, pero se da con mucha sutileza. Por ejemplo, cuando tú estás conversando con alguien que tiene TEA, a veces te pueden causar pequeñas extrañezas, pero tú no logras comprender bien qué es lo que está pasando. No sé, por dar ejemplo, no sé, mi hijo, por ejemplo, cuando él era más pequeño, tú estabas conversando con otra persona y él se metía en la conversación y no se preocupaba de que el otro estuviera hablando, por ejemplo. Y se producía una conversación doble, lo que me estaba diciendo la otra persona y lo que estaba diciendo mi hijo al mismo tiempo. O si la otra persona me estaba comunicando algo grave, mi hijo intervenía para preguntarme simplemente si los planetas en el sistema solar eran 8 o 9. Entonces, no hay una adecuada comunicación, ¿sí? Hay, por ejemplo, también déficit en las habilidades para desarrollar, mantener y entender las relaciones. Aquí es bien complicado porque uno espera, cuando se comunica con otro o con un ser querido, tener una relación afectiva enriquecedora. Y uno espera cosas de las otras personas. Por ejemplo, que seas empático o que sean empáticos contigo. Así como tú das, esperas recibir. Así como tú tienes deferencias con esa persona, tú esperas que el otro también las tenga contigo cuando tú las necesitas. Y eso no siempre se da de la forma en que uno quisiera. Por eso también es un poco frustrante relacionarse con personas que tengan esta condición, ¿sí? Y ahí yo coloco mucho el ojo para decirles que hay que tener mucho amor, mucha paciencia para relacionarse con una persona que tenga esta condición, porque es un tanto frustrante a veces, ¿sí?
Bueno, respecto a la presencia de patrones de comportamiento, intereses o actividades de tipo restrictivo o repetitivo, las personas lo entienden cuando lo leen, pero generalmente tienden a pensar en movimientos estereotipados. ¿Por qué lo digo? Porque es un clásico, ¿cierto? Incluso en las películas se ve cuando los niños tienen TEA, empiezan a hacer movimientos, incluso nosotros mismos cuando estamos estresados. ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos estresados? Nosotros nos autoconsolamos de alguna manera tirándonos el pelo, comiéndonos las uñas, no sé, moviéndonos, dando vueltas. Las personas que tienen TEA también hacen eso, pero es un tanto extraño para nosotros. Por lo tanto, para nosotros es una conducta anómala, ¿sí? Además, sus patrones de comportamiento son muy repetitivos y cuando uno lo lleva a la comprensión física, lo tiene claro o lo comprende mejor porque lo relaciona con movimientos repetitivos. Pero no es solo movimientos repetitivos, por ejemplo, las personas con TEA, y sobre todo ejemplificado en los niños, es más evidente que en un adulto. Por ejemplo, típico, los niños que tienen TEA agrupan, toman legos y los colocan en línea, toman autitos y los ordenan por colores, y lo hacen de manera reiterativa cada vez que juegan, por ejemplo. Pero resulta que las personas adultas hacen lo mismo, solamente que esta vez no son autitos, sino que, por ejemplo, son conversaciones. Y ahí es cuando nosotros nos confundimos y podemos ver los síntomas clásicos en un niño y lo podemos reconocer más fácilmente. Pero cuando estamos frente a un adulto que ya tiene más herramientas que un niño para relacionarse con un otro, entonces es mucho más difícil darte cuenta que esa persona no es solamente que es especial y un poco sui generis su forma de ser, sino que en realidad son síntomas de TEA y que a nosotros nos cuesta mucho más darnos cuenta. No sé, por ejemplo, que te dicen siempre lo mismo, que siempre te conversan de lo mismo. La conversación reiterativa también es un patrón, ¿cierto? Restrictivo y repetitivo. No solamente un movimiento, sino que también una conversación, por ejemplo. Mi hijo tiene 15, yo se las había dicho. Él le habla a su hermano menor, que tiene 13, muchas veces, todo el día, lo mismo. Ya, pongámonos en un contexto que es de ellos ahora, la Play, el Minecraft. Y le dice, oye, ¿sabes tú que el Minecraft no es un buen juego? Yo prefiero que juegues, no sé, a ver, Mario Kart, ya. Y que el Minecraft es malo, que el Minecraft es malo. Y mi pobre hijo de 13 años sufre porque no se lo dice una vez, no se lo dice ni dos, no se lo dice ni tres, no se lo dice ni cuatro, sino que se lo dice 10, 15 veces en el día por una semana o por un mes o por 2 meses. Ustedes comprenderán que otro niño, porque no es una mujer, es otro niño de 13 años, también hay que darle las herramientas para que no termine pegándole a su hermano mayor porque le dice que su juego favorito es más malo y que tiene que jugar otro. ¿Cierto? Entonces, la presencia de patrones de comportamiento que sean repetitivos no solamente tiene que ver con un movimiento, chicos, sino que también con conductas, con conversaciones. Y eso es súper importante tenerlo claro, porque cuando tú te das cuenta, puedes hacer una mejor intervención en un hijo, en un pariente, en tu estudiante, ¿ya? Y escuchar de qué se trata de lo que él está hablando, porque eso tiene que ver con los intereses que él tenga, claramente, ¿cierto? Entonces, el DSM-5, ¿cierto?, establece todas estas situaciones, todos estos síntomas que son muy característicos del TEA, y señala claramente que tienen que establecerse A, B, C, D y E, que son los que están ahí para hacer el diagnóstico, ¿ya? Ustedes pueden acceder a este manual, está online, no se los voy a leer para poder avanzar en la conversación que quiero tener con ustedes más adelante, pero eso debe estar allí presente, los 5 puntos que ustedes leen ahí, ¿ya? Y que tienen relación precisamente con lo que yo les acabo de hablar anteriormente. Bueno, miren, yo quiero contarles también un poquito respecto a la estructura, a la neuroanatomía que acompaña el trastorno del espectro autista. Porque a mí me preguntan y siempre me dicen, bueno, pero es que no, nosotros no somos neurodiversos. Ojo, yo soy mamá de una persona con TEA y no, es que la condición del espectro autista, es que yo no soy, yo hablo con mi hijo, ¿tú te sientes que tienes un trastorno? Para nada. Yo no soy un trastornado, mamá, me dice él.
¿Y qué te parece el nombre trastorno del espectro autista? No me representa, no me siento cómodo ni bien con ese nombre. Bueno, como Pablo dijo, ¿cierto? Yo soy doctora en ciencias morfológicas y en mi casa se vive la ciencia pero a flor de piel. Tanto mi marido como yo somos del área de la salud, editores de revistas y trabajamos en investigación, y por supuesto que mi inteligencia no solamente la dedico a trabajar con modelos animales y en otras cosas, sino que por supuesto que se la dedico a esto, que me motiva y me interesa mucho, conocer para poder ayudar a mi hijo. Entonces, cuando me dicen, no, es que esto no es un neurodiverso, que esto no es una patología, que en realidad son formas de pensar, la verdad es que yo no sé si están así. Yo no comparto esa idea 100%, porque cuando tú niegas eh, el diagnóstico, también estás invisibilizando la necesidad que tiene esa persona, ¿cierto?, de ser ayudada, porque es necesario hacer cambios mentales en los neurotípicos para que estas personas puedan desarrollarse como individuos en pleno derecho. Por lo tanto, negar que mi hijo tiene una condición que es necesaria trabajarla, ¿cierto?, significa negar su necesidad. Por lo tanto, yo creo que para nada es conveniente hacerlo. Él no me va a tener a mí ni a su padre toda la vida. Por lo tanto, hay que dar las herramientas, hay que conocer estas cosas de cara a lo que realmente es. ¿Y por qué se los digo? Porque esta diapositiva muestra las estructuras que están involucradas, ¿cierto?, en la sintomatología autista. Es un trabajo bien interesante de Amaral et al. Otros autores, ¿cierto?, del año 2018, del año 2008, en donde establece, ¿cierto?, una relación entre ciertas estructuras cerebrales o del sistema nervioso con sintomatología autista. Por ejemplo, como ustedes pueden ver ahí, respecto a lo que es el comportamiento social propio del autismo, se ha visto, ¿cierto?, que las estructuras que están relacionadas con este tipo de sintomatología están a nivel del lóbulo frontal, ¿cierto?, en la corteza orbitofrontal, como ustedes lo pueden ver aquí, la corteza orbitofrontal, ¿cierto?, la corteza parietal posterior, el giro frontal inferior, el surco temporal superior. Tenemos también las amígdalas, la corteza cingulada anterior, que hay alteraciones morfológicas que traen como consecuencias conductas autistas, ¿ya? En verde, respecto a lo que es lenguaje y comunicación, o en verde amarillo, ¿cierto? Lenguaje y comunicación, claramente vamos a tener involucrado el cerebelo, como ustedes lo pueden ver ahí. El cerebelo, ¿cierto? Nuevamente el giro frontal inferior, nuevamente el surco temporal superior, ¿cierto? El puente y el área motora suplementaria, el tálamo y núcleos de la base, ¿ya? Que son estructuras del sistema nervioso que coordinan también movimiento, ¿sí? Y en rojo, ¿cierto?, todo lo que es comportamiento repetitivo y estereotipado, que nuevamente tenemos el tálamo, ¿cierto? Se me va el punterito, no tengo para aquí. El tálamo, ¿cierto? Los núcleos de la base, la corteza cingulada anterior, y también tenemos aquí nuevamente la corteza orbitofrontal, que, insisto, son estructuras que están relacionadas con el comportamiento repetitivo y estereotipado. ¿Sí? Yo los invito a leer, aquí está la referencia completa, está Open Access, así que ustedes lo pueden bajar, lo pueden leer y ver en detalle, ¿cierto?, cómo él hace una muy buena relación entre estas estructuras y las conductas autistas, les pueden ayudar. Pero saben que, bueno, hay mucho estudio, hay mucha investigación que habla, ¿cierto?, y relaciona, mira, que el cerebro es más grande, que la circunferencia de la cabeza, que el lóbulo frontal crece, que primero hay un gran desarrollo a nivel cerebral en la primera infancia, de los 0 a los 3 años, ¿cierto? Hay un lóbulo frontal muy grande, que después se reduce el crecimiento, se desacelera el crecimiento cerebral y luego incluso llega a tener un tamaño normal, incluso en algunos reportes también un tamaño incluso menor al del neurotípico, ¿ya? Pero las investigaciones son complejas porque no es tan fácil conocer el cerebro de una persona con TEA,
¿sí? En general, la investigación ocupa muchos modelos animales y sobre todo se ha volcado a averiguar más bien aspectos moleculares, ¿sí? Son muy pocos los estudios que han logrado conocer un poco la morfología del cerebro de personas con TEA. Miren, aquí les muestro algo. El primer estudio que analizó cerebros de personas con TEA fue en el año 1980 por Williams et al. Y lo que ustedes pueden ver aquí, arriba, es una tinción en base a plata, que se llama tinción rápida de Golgi, que lo que pretendía analizar eran las neuronas piramidales de la corteza cerebral de las personas con TEA. Este grupo de investigadores lograron adquirir 4 cerebros de un niño de 3 años. Imaginen lo que significa tener un niño de 3 años con TEA. ¿Se dan cuenta que es difícil? Un niño de 3 años, otro con 7, otro con 27 y otro con uno con 3, con 7, con 12 y con 27 años, ¿ya? Que son personas que fallecieron y que sus familiares donaron el cerebro para que pudieran estudiarlo. Con todas las limitaciones que significa, ellos llegaron a descubrieron lo siguiente. Lo que ustedes ven aquí, estas diapositivas de la izquierda, son, ¿cierto?, las dendritas de las neuronas piramidales de la corteza cerebral de personas neurotípicas, ¿ya? Y lo que ustedes ven aquí son las dendritas de las personas con TEA, puntualmente la persona de 12 y de 27 años, ¿ya? En donde estos investigadores se dieron cuenta que hay una disminución en el grosor de las dendritas y disminución en el número de espinas dendríticas, ¿ya? ¿Por qué? Porque la investigación actual señala que no se trata solamente de alteraciones neuronales macroscópicas que yo les mostré en la diapositiva anterior, sino que las investigaciones están apuntando, de hecho, a que lo que ocurre es una alteración en la sinapsis neuronal de estos individuos. Por lo tanto, no se trata de ciertas partes del cerebro, sino que en toda su conformación, ¿ya? Pero esto no es tan simple. La imagen que está abajo, en la inferior, es otro estudio que muestra exactamente lo contrario. Es un cerebro de una persona que está acá. Esta es una neurona piramidal de una persona con TEA. Y este es la fotografía de las dendritas de esta persona con TEA comparado con su control. Y ellos descubrieron, este grupo investigador en el año 2010, que estos individuos tenían mayor número de espinas dendríticas que las personas neurotípicas. Recuerden ustedes que las espinas dendríticas son las estructuras que participan principalmente en las sinapsis excitatorias de los cerebros. Entonces, bueno, ¿qué pasa aquí? Tienen menor cantidad de dendritas, son más delgadas, hay menos complejidad en su ramificación, pero por otro lado hay mayor número de espinas dendríticas. ¿Qué sucede? Entonces se ha visto también que aquí es importante que hay un momento de gran producción de dendritas y espinas dendríticas y que estas después tienen que ser eliminadas en esta poda sináptica, ¿cierto? A una determinada edad. Y lo que se está viendo es que permanecen espinas dendríticas inmaduras, por tanto no son del todo funcionales, con una deficiencia de espinas dendríticas maduras. Pero todavía falta mucho por entender, porque son solo un par de estudios a nivel mundial que se dan de este tipo en personas que tengan TEA, ¿ya? Así que hay que seguir investigando respecto a lo que está sucediendo. Bueno, eso es como aspectos generales, porque siempre yo creo que hay que partir por dar un diagnóstico, o sea, por dar una definición, cuáles son sus principales características, pero eso ustedes lo pueden encontrar en cualquier parte, si es que son ratitas de laboratorio y empiezan a averiguar. Las cosas que más llaman la atención son en realidad las experiencias que nosotros como agrupación y como padres podemos brindarle a ustedes y que no necesariamente aparecen en los libros, que yo creo que eso es como más complejo. Por lo tanto, yo les voy a hablar aquí hoy día, en esta parte, de los estudiantes con TEA en aula, y vamos a analizar 3 puntos. Primero, respecto del diagnóstico del escenario que se da, ¿cierto?,
en estos estudiantes. Después, las acciones que creo yo que se deben tomar para poder ayudarlos a que tengan una educación integral, ¿cierto? Equitativa, y cuáles son las experiencias que hemos ido desarrollando para favorecer una adecuada integración. Bueno, respecto al diagnóstico, aquí hay un punto bien interesante que quiero compartir con ustedes, que es el ingreso. ¿Ustedes saben si los colegios de hoy en día tienen un protocolo desarrollado, elaborado con intención, pensado, que esté como parte del reglamento escolar respecto al ingreso de estudiantes con TEA en colegios que son para estudiantes neurotípicos? Yo creo que no existen muchos, para no decir que ninguno. Cuando a mi hijo le tocó entrar al colegio, visitamos varios colegios, los dos, le pusimos números, el colegio 1, el 2, el 3, el 4. Yo soy de Temuco, para que ustedes sepan. Y resulta de que fue complejo porque él se le puede decir que tiene Asperger, ¿ya? Es decir, que es del espectro que no es grave, tan grave, y que tenga deficiencias severas en la comunicación, en la cognición, etc. Por lo tanto, él va a un colegio de neurotípicos. Pero hubo colegios en donde le hicieron test y obviamente salió mal, donde la psicóloga no me respondió después que cuando me hizo la entrevista me dijo, ¿sabes qué? Mira, nosotros para ver si quedas seleccionado te vamos a hablar. Nunca me hablaron. Hay colegios que me cerraron la puerta en la cara. Y hubo un colegio en donde yo conté, oye, ¿sabes qué? Mi hijo tiene tal edad y esta es su condición. Si ustedes se atreven, ustedes saben que van a contar con nosotros, pero siempre. Nosotros somos una familia súper apoyadora, siempre estamos pendientes. Y también pasó por el test, pero estaba limítrofe ahí. Y yo siempre con la verdad por delante, porque yo creo que tú no puedes estar mintiendo con ese tipo de cosas. Pero los colegios en general no tienen un protocolo de acción, ni mucho menos un colegio particular, porque mi hijo va a un colegio particular, no tiene programa de inclusión escolar. ¿Ya? ¿Por qué un colegio particular? Porque el colegio me queda cerca de la casa, porque son 14 estudiantes por sala, es un colegio bien acogedor, y a él le gustó. Pero así fue el ingreso de mi hijo al colegio. Y yo creo que en casi todo es como lo mismo. Y en general los niños pasan por estas pruebas y si no cumplen con las expectativas, la verdad es que no quedan. Y aunque digan que no es así, que no debiesen hacer este tipo de pruebas de evaluaciones de ingreso, no es verdad, porque las siguen haciendo. Pero bueno, no sé, la persona que me entrevistó creyó en nosotros como familia y mi hijo está desde los 4 años de colegio. Entonces, el ingreso es complejo porque faltan mecanismos específicos para el ingreso de estudiantes con TEA, y yo estoy hablando del colegio. ¿Y qué pasa con los estudiantes universitarios? Tampoco. En las universidades a veces hay algunas cosas un poco más desarrolladas, la Pontificia Universidad Católica de Santiago, la Universidad Austral, la Universidad de la Frontera tiene algo, pero la Universidad de la Frontera, imagínense que ustedes le preguntan, tienes que llenar una ficha y tienes que decir, ¿usted tiene una condición de discapacidad? ¿O tiene alguna discapacidad? Entonces, piensen ustedes, una persona que tiene trastorno del espectro autista, que puede sacar sobre 700 en la PSU, ¿cierto? Porque eso puede darse. ¿Él va a contestar que tiene una discapacidad? No. Entonces, ¿cómo tú llegas a ello? Es súper complicado. Bueno, por lo mismo, permanencia y deserción de los estudiantes es un tema súper relevante, tanto a nivel escolar como a nivel universitario. Porque existe existen problemas con la permanencia. Los estudiantes de la universidad que tienen TEA pueden estar fácilmente 10 años tratando de salir de su carrera. ¿Ya? Y por otro lado hay una gran decepción, sobre todo, ¿cierto?, cuando se ven frustradas sus expectativas. Y en el colegio también. Hay muchos niños que entran a estos colegios neurotípicos y terminan siendo expulsados o terminan con una tremenda depresión y no quieren volver más al colegio porque la pasan muy mal.
Entonces allí hay muchas cosas que hacer. Y estamos hablando del diagnóstico antes de... Bueno, por lo tanto, existen muchas barreras de infraestructura, de espacio, barreras pedagógicas, comunicacionales, actitudinales, de toda la comunidad escolar. Y piensen ustedes que esta persona es como que se ve como tú, habla como tú, pero no comprende las cosas de la misma forma que tú. Por lo tanto, el resto de las personas le habla como le hablara a cualquier otro, pero la verdad es que muchas veces es muy confuso, es muy angustiante, y no encuentras un espacio donde alguien te pueda ayudar. Porque si yo tuviera una silla de ruedas o usara un bastón, no les cabe la menor duda de que las personas rápidamente empatizan con esa persona, con esa discapacidad, y lo van a ayudar. Pero no, pero las personas con TEA no tienen físicamente un rasgo que los caracterice y que genera además sensibilidad en el otro. Por lo tanto, es muy difícil eh, que estas barreras no existan. Bueno, y por lo mismo entonces la mentalidad es algo que hay que cambiar, y eso, como toda la vida, demora, ¿cierto? En el colectivo educacional se tiende a pensar de manera simplificada lo que es la inclusión y la discapacidad, ¿ya? Y sobre todo, cuando no hay mucha información o tú desconoces, tiendes a estereotipar mucho las situaciones. Porque, por ejemplo, a mí me han dicho, bueno, no que las personas con TEA no miran a los ojos. Y eso no es así. No es así en todas las personas. No que ellos no hablan. Tampoco es así. Eso depende, porque la sintomatología no es la misma en todas las personas, es muy diversa. De hecho, la causa del TEA es tan complejo, porque es multifactorial, que es por eso que no existe un examen para descubrir si tienes o no TEA. Y el fenotipo del autismo es tan diverso que tú no puedes encajarte, no puedes orientarlo todo como que fueran todos iguales. Ahora, y de ahí el desconocimiento, ¿cierto? En donde los docentes, tanto a nivel escolar como a nivel universitario, deben trabajar este tema, ¿cierto? Con mucha paciencia, con dedicación y a través del tiempo, porque leerte un libro no te va a dar todas las herramientas, créanme. Este es un estilo de vida. No es tan simple, pero tampoco es imposible, ¿ya? Entonces hay que fortalecer el conocimiento para poder trabajar de manera exitosa con estudiantes que tienen TEA, que tienen esta condición. Bueno, ¿cuáles son las acciones que se proponen o que nosotros proponemos? Son en distintos ámbitos. Bueno, obviamente promoción. La promoción es el primer paso, ¿cierto? Prevención, intervención y también actuar a través a nivel de los modelos educativos equitativos. En relación a la promoción, todo lo que a usted se le ocurra, sensibilización, concientización, difusión, en el colegio, no sé, hablar en un acto, los típicos actos masivos, o se trabaja un valor, trabajar a nivel de consejos de curso, en alguna actividad pedagógica orientada, todo eso está súper bien, ¿cierto? Pero si se hace de manera aislada una vez al año, la verdad es que no sirve de mucho. Debe hacerse de manera sistémica, porque como dice el dicho, uno no es ninguno, ¿ya? Y eso tiende a hacerse en los colegios. Y no es muy exitoso, les digo al tiro. Respecto a la prevención, bueno, como dice aquí, ofrecer estrategias, ¿cierto?, que guíen el proceso de ingreso, obviamente, permanencia y egreso del estudiante, para no tener problemas, porque yo me he encontrado, ¿cierto?, con situaciones en donde el colegio quiere echar al niño, porque en realidad nosotros no estábamos capacitados para tenerlo. Y la mamá le dice, pero ¿cómo? Si usted sabía que mi hijo tenía TEA cuando ingresó al colegio, entonces ahora no lo puede echar. No, no es así, no es tan simple.
Y es porque los colegios no saben qué hacer. Entonces, se encuentran con una situación que se sale de las manos, están todos desbordados, los estudiantes, los compañeros, la persona, la familia, los profesores. Entonces, cuando tú estás ahí con el problema, es complejo de resolver porque son personas las que están participando de esta situación, ¿ya? Entonces hay que prevenir. También una estrategia que se puede realizar es brindar soporte social y personal, claramente. Por ejemplo, en las universidades yo creo que se puede dar más fácilmente, que es el tutor social, que es un compañero, ¿cierto?, que tenga ciertas características, obviamente que propicien su acción como tutor. Porque, ¿qué pasa? Cuando los chicos salen del colegio, creen que, oye, perdón el ruido, que tengo 2 perros y hasta ahora comen, entonces están ladrando. Mi hijo con TEA, mi hijo Ignacio le está dando comida. Bueno, ellos en la universidad se recomienda, y no se hace normalmente, usar este sistema de tutor social, porque ¿qué pasa? Uno le dice a sus hijos, oye, mira, no te preocupes, si en el colegio todo es complicado, pero cuando tú entres a la universidad todo va a ser distinto, porque tú vas a estudiar lo que tú quieras, vas a tener las asignaturas que tú quieras, y la verdad es que también es un gran caos. Porque si en el colegio es caótico con todas las normas y reglas que tiene, imagínense la universidad cuando todo es abierto, disperso, donde no hay horarios, los horarios cambian, las salas cambian, la gente se mueve para todos lados. Se supone que todos somos más autónomos. Imagínense lo que es la universidad para una persona con TEA. Es complejo. Por otro lado, es súper importante las anticipaciones de situaciones, las entrevistas de seguimiento, conocer reglas de convivencia escolar cuando tú estás en el colegio es súper importante. Yo me encuentro con papás que tienen hijos con TEA que no saben qué hacer. Oye, pero tú tenés que saberte el reglamento escolar al dedo. ¿No? Tú no puedes no saber qué hacer cuando tu hijo le pasa o tiene una crisis en el colegio. Eso tiene que sociabilizar, conversar a priori, ¿ya? Y por supuesto también conocer la normativa vigente a nivel nacional. Son recomendaciones que yo siempre les digo a los papás de la agrupación que deben manejar. Bueno, respecto a la intervención, los circuitos de ayuda. Yo siempre decía, a ver Ignacio, ¿qué harías tú si te pasa tal situación? Bueno, mira, tú debes conversar con el primer adulto que tú tengas a tu lado. ¿Quién es un adulto? Porque nosotros damos por sentado que todo ellos lo pueden entender a la primera, pero la verdad es que no están así. ¿Qué se considera un adulto? O identificar a una persona de confianza. ¿Quién crees tú que es una persona que tú confiarías si tu mamá no está en el colegio y te pasa algo? ¿A quién crees tú que puedes acudir? Ya, la Miss tanto, la profesora tanto, ya. Entonces, ¿qué hago yo como mamá? Yo me comunico con el profesor jefe, con el encargado a nivel, hacemos una reunión y yo le digo, mira, mi hijo si tiene una crisis y yo no estoy por cualquier razón, se va a dirigir donde usted. Él tiene autorización para salir de la sala y poder hablar con usted para que le haga la contención y él explique lo que le pasa. Y todo se ordena así. Créanme que es muy bueno hacer ese tipo de cosas. O a enseñarle a que tu hijo reconozca y entienda lo que le pasa, sus sentimientos. ¿Por qué? Porque cuando son más chicos, como no entienden, se golpean, empiezan a tener movimientos estereotipados. ¿Y qué pasa? Los compañeros más se burlan de esa persona, porque obviamente empieza a hacer situaciones que son divertidas para los niños. Entonces, mientras tú más le des herramientas a tu hijo para que cuando tenga una descompensación pueda salir bien de eso, es mucho mejor, no solo para él como persona, sino que para sus compañeros, para el colegio, para los profesores. Porque yo siempre digo, yo les digo a los apoderados, oye, caridad parte por casa. En las reuniones yo siempre les estoy enseñando, 15 minutos me da la profesora o el profesor, y yo les hago clase a los papás de los compañeros de mi hijo, porque es obvio. Sí, para cualquier persona es súper complejo entenderlo. Yo no puedo pretender que ellos busquen autónomamente la información si su hijo no tiene nada. Entonces, la vida, el trabajo, todo es tan complejo y me quita tanto tiempo y estoy tan cansada que yo no voy a ir después el día domingo a leer, quiero que el trastorno del espectro autista. No, yo tengo que ser una facilitadora. Entonces también hago eso. Bueno, identificar, bueno, reforzar las medidas reparatorias. Aquí es algo súper importante para una persona que la pasa súper mal todo el tiempo, que si el colegio dice que va a hacer una medida compensatoria, hay que hacerlo.
No puede ser que, por ejemplo, el colegio diga que va a hacer A y hace B, o no hace A, simplemente. Eso es lo peor que puede hacer una madre, un amigo, un profesor, el colegio. Es súper difícil lograr la confianza, porque piensen ustedes que no entienden nada, que todo les cuesta, que nada es intuitivo, entonces ellos necesitan confiar en alguien, y cuando tú los defraudas, y tú dices que el niño que te lastimó va a ser castigado, por ejemplo, se va a quedar hasta más tarde, le va a llorar al profesor, va a hacer medidas reparatorias, y después no pasa nada, y eso ocurre, ¿eh? Y es pan de todos los días. O les hacen hacer un PowerPoint al niño que hizo la falta y después pedir disculpas. Y la verdad es que las disculpas no tienen ninguna real intención emocional de disculpa atrás de eso. Y le hacen un PowerPoint ya. Hoy día tú vas a hablar de inclusión. Y el niño hace la presentación, inclusión y todo, todo. Pero la persona que fue agredida, ¿ustedes creen que se sienten realmente eh, reparados en su dolencia con eso? La verdad es que no es tan simple. Así que con esas medidas también hay que pensar qué se debe hacer, porque no es una situación que les tiende a pasar, es toda su vida en el colegio que les pasan este tipo de situaciones. Es muy doloroso, porque yo creo que ninguno de ustedes quisiera estar en su trabajo todos los días de la vida que los agredan. Yo creo que si ustedes le hacen un PowerPoint, la colega o el colega que los agredió, de, oye, no se debe hacer eso, yo creo que para ustedes sería una falta de respeto. Bueno, eso pasa. Pero como son niños, entonces, ojo con eso. Bueno, los padres deben manejar todos los protocolos de acción del colegio o del lugar donde están sus hijos en la institución de educación, sea escolar o educación superior. Porque de eso depende que él esté bien o ella esté bien. Y que las medidas sean pertinentes, que las intervenciones sean pertinentes. Bueno, respecto a los modelos educativos equitativos, obviamente, como dice ahí, ¿cierto? Las políticas educativas y el profesorado deben contraer el compromiso moral de orientar hacia la equidad en la educación. Aquí yo planteo siempre que deben hacer un modelo, un paradigma basado en un diseño universal. No sé si ustedes han escuchado hablar de eso. Cuando a mí los profesores me preguntan, oye, que no sé qué hacer, no sé qué hacer, ¿por qué no se me ocurre? Porque él siempre levanta la mano y la verdad es que ya me tiene sobrepasada, ¿por qué no me deja hacer la clase? Bueno, a ver, ya, ¿cómo haces tu clase? Pero yo me entrevisto con los profesores, ¿cómo haces tu clase? Cuéntame cómo es una clase tuya. No, bueno, yo llego, saludo, qué sé yo, doy las indicaciones y después hablamos y les doy la clase o le hago una tarea, ya, pero dame más detalle. Y ahí me empiezo a dar cuenta que hay una serie de situaciones que son confusas para los estudiantes y que se pueden solucionar de manera universal y que no tienen que ver, con que sea una intervención para un estudiante particular que tenga TEA, sino que esa medida, la verdad, es que es útil para cualquier niño. Tener claro qué es lo que va a pasar dentro de la sala. Oye, buenos días, ya, buenos días. Siempre se saluda, todos los días se saluda. Ya, hoy día, ¿qué vamos a hacer? Y no solamente decirlo, sino que también escribirlo, con un punteo. A la hora pizarra. Ya, hoy día vamos a tratar el tema 1, el 2 y el 3. ¿Ya? Listo. Cada vez que yo termine un tema, voy a dar la palabra. Y para dar la palabra tienen que levantar la mano y, no sé, cada estudiante puede hacer una pregunta, ser bien concreto. Si yo no les digo que puede hablar, no habla. No sé, cuando trabajen en grupo, si tiene una persona que tiene la condición del espectro autista, ustedes no pueden pretender que esa persona haga lo mismo que hace cualquier otro niño. ¿Qué hace cualquier otro niño? Ya, yo doy el número y ustedes vean con quién se juntan. Todos los niños corren, se arma el desorden en la sala y cada uno busca a su mejor amigo y hace su grupo. ¿Qué creen ustedes que pasa con un niño que tiene TEA? No pasa nada, pues. Se queda sentado ahí y no lo escoge nadie. Y, por lo tanto, lo que le tocó nomás, pues. Y lo que le tocó a veces no necesariamente es la mejor opción para ese niño. Uno tiene que ser más intuitivo y tiene que pensar que para él es difícil querer acercarse a una persona y decir, oye, ¿quieres trabajar conmigo?
porque a lo mejor él tiene muchas capacidades, puede ser brillante, pero ese no es el tema. Entonces ahí hay que ser bien cuidadoso respecto con quién él va a trabajar, porque hay que propiciar las relaciones positivas, los refuerzos positivos. Por eso, de eso se trata, de tener una educación equitativa, porque hay que dar las oportunidades a todos. Y eso no solamente te sirve con un TEA, te sirve con un niño tímido, con uno que tiene déficit atencional. Hay que pensar eso siempre, no se puede olvidar, ¿ya? Bueno, como dice ahí, iniciar un proceso de caracterización y detección de necesidades de estudiantes con TEA. Si a mí me dicen que yo tengo un estudiante con TEA, ¿sabes qué? Yo lo primero que les digo, bueno, no solamente hay que estudiar, sino que también hay que observar mucho. Yo noto, yo noto todo lo que, sobre todo cuando mi hijo era pequeño, yo notaba todo. Y trataba de entender por qué él hacía eso. Pero no a la primera, porque esta cosa siempre tiene como un trasfondo, siempre hay algo de atrás. Por ejemplo, cuando mi hijo partió en el colegio, en prebásica, todos hacían el típico gazapo, ¿cierto? La redondita, con los bracitos que salían de la cabecita y la patita que salían por acá y la carita bonita. Y mi hijo, ¿qué hacía? Líneas, 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 líneas. Y todos ya escribían su nombre. ¿Qué decía mi hijo? Líneas, líneas, líneas. Pero hacía líneas con lápiz de mina, hacía líneas con lápices de cera, hacía líneas con lápiz encripto, hacía distintas líneas. Y ahí me di cuenta que él hacía líneas porque lo que él quería escuchar en realidad era el sonido del lápiz en la hoja. Y escuchaba, y escuchaba, y escuchaba, y escuchaba. A él no le interesaba hacer esa cuestión del gazapito. Y al fin un día me dijo, ¿sabes qué me tienen aburrido con la figura del cuerpo humano? Todos los días me preguntan que haga la figura del cuerpo humano. ¿Sabes qué más aquí tiene la figura del cuerpo humano? Te la cuesta con costillas. Y le pongo el ombligo, todo, porque es súper importante que inquietaba cerebral al niño, que la cabeza, que si le hace las orejas, que si le hace la cara, tiene que ver con intenciones, con sus necesidades, con sus emociones también. Él sabía hacer. El otro día les puedo mostrar cómo eran, porque yo fui fotocopiando y guardando todas las figuras del cuerpo humano que él hizo, hasta que mi hijo estaba aburrido de ese cuerpo humano, porque ahí me dijeron que era importante que él supiera hacer la figura del cuerpo humano, entonces yo lo tenía el pobrecito haciendo una figura del cuerpo humano todo el rato. Ahí se los puedo mostrar cómo era su progresión. Bueno, diseñar un programa de voluntariado para el acompañamiento de los estudiantes con TEA, como yo se les había dicho. Eso es súper bueno, es súper bueno. Y si se pudiese implementar en un colegio, yo sé que es más difícil porque los niños son más pequeños, pero, o a lo mejor con un profesor que pudiera ayudar. ¿Ya? Promover la creación de redes entre los estudiantes. Ahí es muy importante. Yo creo que eso es muy importante porque solo no se puede. Yo le digo siempre a los apoderados, mira, yo no saco nada con quemarme las pestañas, hacer de todo, Ignacio pone de su parte, si ustedes no están conmigo, si sus hijos no están con nosotros. Porque sola nosotros somos un equipo, ustedes tienen que tener súper claro que sus hijos están con mi hijo casi todo el día. Y yo sé que es difícil, pero también necesito que ustedes hablen con sus hijos y les enseñen. Y por eso estoy aquí yo, porque yo también quiero que ustedes aprendan. Y que el domingo en la sobremesa se hable de TEA. Y no digan, oye, no, mira, ¿sabes qué? Haz la corta, no hables con él, porque ¿sabes qué? En realidad, mejor no te metas en problemas. Eso no sirve. Para nada. Los apoderados tienen que ser tus amigos, porque así se llega más lejos. Pero ¿qué pasa? Cuando nadie sabe qué hacer y queda un desastre, al final somos todos enemigos, y eso hay que evitarlo. Bueno, crear programas de intervención para desarrollar habilidades sociales y de apoyo, ¿cierto? Bueno, avancemos. Uy, qué terrible, no avanzo nada porque yo me embalo aquí. Bueno, experiencia exitosa en el colegio. ¿Qué hemos estado haciendo nosotros? Bueno, a ver. El año 2016, como les dije, puro incendio en este colegio. Niños llorando, padres llorando, no sé, algunos suspendidos, el que le pegó, el que fue agredido, etc. Bueno, raya para la suma, el departamento de psicopedagogía del colegio me llamó y hicimos una reunión con todos los padres que hasta la fecha tenían hijos diagnosticados con trastorno del espectro autista, y ahí partió nuestra vida en la inclusión en este colegio. Y empezamos a hacer reuniones todos los meses con estos papás. Estas reuniones se hablaba de todo, mucha contención, ¿sabes qué? Era una cuestión increíble. Nosotros nos reuníamos y los papás se atropellaban para hablar.
algunos lloraban, otros hablaban lo fantástico que eran sus hijos, otros hablaban todas las desgracias que le pasaban en el colegio, y era puro conversar y contenerse y escuchar y escuchar y escuchar, era impresionante. Era impresionante. Y el colegio nos dio el espacio. Nosotros nos reuníamos una vez al mes en la biblioteca del colegio. Así lo hacíamos. Entonces, ¿qué pasó? Una vez que se hizo mucha catarsis, el año entero, empezamos ya a ordenar esta información, a sistematizarla, a empezar a darnos cuenta que había patrones comunes, que las personas, cuando las cosas no salían bien, actuaban de tal manera, y que cuando las cosas salían mal de otra forma, etc. Entonces, nos empezamos a hacer clases entre nosotros, ¿ya? Y así nosotros, después de todo esto, empezamos a hacer una ficha. Creamos una ficha para recopilar esta información, ¿ya? Y el julio del 2017, nosotros hicimos la primera jornada de Asperger y educación inclusiva. Y se lo hicimos al colegio. Hablamos con el director del colegio, el director, como nos apañan todos, los 80 profesores del colegio, todos ahí reunidos. Esta ficha era súper interesante porque la hicimos nosotros como los papás y era una ficha con recopilación de información de las familias que estaban ahí agrupadas. Ahí estaban las instrucciones, ¿cierto?, de cómo había que llenar la ficha, y la ficha básicamente decía esto. ¿Qué provocó la descompensación? ¿Quién estaba presente cuando esto ocurrió? Estamos hablando en un contexto en el colegio, ¿ya? ¿Cuánto tiempo transcurrió desde que comenzó la crisis hasta que terminó? Ahí había que elegir y el ejemplo que el papá quería dar tenía que elegir una dimensión, si era una dimensión que tenía que ver con el lenguaje, con el movimiento, con lo que es la orientación, sistema sensorial, etc. ¿Ya? Bueno, datos importantes, la edad del estudiante, el espacio físico donde ocurrió la descompensación, ¿cierto? Y quién realizó la contención, qué estrategia se utilizó para calmar al estudiante, dónde se encontraba el estudiante cuando se estaba realizando la contención, se resolvió de manera exitosa la situación que llevó a la descompensación del estudiante, fundamentalmente. Y ahí la persona enviaba, los papás enviaban esto. Eso obviamente lo agrupamos, lo sistematizamos y armamos una presentación. Y esa presentación se la hicimos a quién? A los profesores del colegio. ¿Ya? Y ahí nosotros como papá organizamos la primera jornada de Asperger y educación inclusiva, ¿cierto? Con experiencias significativas de niños con la condición Asperger y sus familias en el contexto escolar. Aquí pueden tener ver unas imágenes, nosotros hicimos un díptico con la información, ahí estoy yo hablando, abajo está una persona invitada, una experta en el tema, ahí están los profesores escuchando, también fueron los papás de la agrupación. ¿Y qué hicimos? Bueno, aquí Pablo me conoce. Nosotros en la investigación hacemos en los congresos hay una etapa donde se pueden presentar los pósters, ¿ya? Y yo le dije, chiquillos, hagamos póster. ¿Qué es esa cuestión de los pósters? Me decían, bueno, mira, aquí tú podemos presentar a través de póster quiénes son nuestros hijos, porque es importante que los profesores conozcan quiénes son nuestros hijos y qué habilidades tienen, que puedan ser útiles para apoyar la clase. Entonces, por ejemplo, aquí mi hijo presentó el origami, la importancia del origami para mejorar la grafomotricidad, ¿cierto? Porque él además hacía miles de aviones y él siempre tenía antes puro rojo en caligrafía. Pero al final terminó con 7. ¿Por qué? Porque trabajamos ese tema. Aquí otro papá mostró las personas muy inteligentes que existen y que son reconocidas, ¿cierto? Que tienen trastorno del espectro autista, para que ellos sepan que sus estudiantes son una joya que podemos sacar ese partido de eso en beneficio de una bonita clase. Aquí, ¿cierto? Una mamá presentando las habilidades de su hijo, aquí vemos otra mamá con una persona que trabaja en el colegio, también presentando las habilidades de su hijo, que le gusta mucho el skate. Aquí, ¿cierto? Otro papá que también presenta las habilidades de su hijo, que son habilidades súper entretenidas, que son de hacer cosas de internet, que son diseñador. Él es brillante, hace muchas cosas muy entretenidas, y cómo estas habilidades que tienen nuestros hijos, pueden ayudar, ¿cierto?, a hacer un aporte en las clases con los profesores. Bueno, y así, ¿cierto? Al final, nosotros el año 2019 creamos la agrupación. Finalmente nos organizamos como agrupación, sacamos la personalidad jurídica y la creamos. Porque
teníamos la firme convicción de que nosotros podíamos con esto ayudar a promover, a hacer una buena intervención, ¿cierto? Y obviamente a mejorar la calidad de vida de nuestros hijos en el colegio. Y en el año 2019, el año pasado, hicimos otra jornada de trabajo pedagógico en donde esta vez los participantes eran los profesores. Aquí nosotros fuimos solamente la presidenta y la vicepresidenta de la agrupación, ¿cierto? Carolina la vicepresidenta y yo soy la presidenta en este minuto, en donde nosotros hacíamos partícipe a los profesores, porque una cosa es que nosotros le contemos quiénes son nuestros hijos y la otra es que ellos nos digan cuál es el problema, qué pasa, cómo se sienten ellos, y para hacer un trabajo en conjunto. Ay, qué terrible, se me pasó el tiempo volando. Chiquillos, corta. Bueno, en el hogar en realidad se trabaja y se vive el tema bien seriamente. Aquí nada es intuitivo, nada se puede dar por sentado. Nosotros somos una familia de 5 integrantes, mi marido, ¿cierto? Violeta la mayor con 25, Ignacio que tiene TEA 15 y Emilio que tiene 13. 12 va a cumplir 13. Y siempre es el interrogante aquí, ¿qué hago? ¿Qué hago ahora cuando me dan el diagnóstico? Es algo súper angustiante y no es fácil de asumir para muchos padres. Lo primer consejo que yo les doy es que estudien mucho. Porque si tú no sabes qué hacer, no puedes ayudar a tu hijo o a tu hija. Nosotros, como buenos científicos en la casa, muchos papers, obviamente, a Leo Kanner, a Hannah Ansberger, a Lorna Wynne, que son los papers clásicos, ¿cierto?, donde salen los nombres, papers que tienen que ver qué pasa con el hecho de tener hijos, ¿cierto?, con TEA, qué pasa con el estrés de la madre, a nivel educacional, hay mucha información que tú puedes ir integrando para colaborar. Bueno, y en ese afán de seguir aportando nosotros también, mi marido y yo, ¿cierto?, hemos escrito algunos trabajos, tengo entendido que Pablo algunos se los ha pasado, que es características neuroanatómicas del síndrome de Asperger, y hace poquito, ¿cierto?, escribí otro, escribimos los dos otros, que es la morfología neuronal en el trastorno del espectro autista. Eso está Open Access, ustedes pueden bajarlo, ahí hay información bastante interesante que les puede ayudar a comprender un poco mejor que no es que la persona se haga el Asperger, como algunas veces se ha dicho por ahí, o tú te haces el Asperger cuando te conviene. No es así, chicos. Miren, aquí hay una publicación del año 2019 que la hicimos con la psicopedagoga Ignacio, Claudia Guayquien. Y lo encuentro bien interesante porque aquí habla de cómo las preferencias televisivas de los niños con esta condición, ¿cierto?, utilizan este material como parte de la construcción de su mundo interno, ¿ya? La verdad es que es bastante importante filtrar, regular lo que ellos ven y hacen con las pantallas, porque ellos no tienen un neurodesarrollo, ¿cierto?, que siga la línea del tiempo de los neurotípicos. Muchas veces no entienden lo que ven. Por lo tanto, hay que alfabetizar mucho lo que ellos están viendo. Y ese rol es muy importante de los padres y de los hermanos. ¿Ya? Acá sus dos hermanos saben mucho de TEA porque nosotros nos hemos preocupado de que ellos aprendan. Bueno, aquí está Ignacio en una revista, Inclusiones. Esta fotografía la tomé un día que lo fui a buscar, estaban todos jugando. Era un caos el colegio y el Ignacio estaba haciendo una tarea de biología, porque a él le gusta mucho la ciencia. Y aquí hay mucha información interesante también en esta revista, también es Open que ustedes pueden leer. En el hogar, aquí en realidad yo les voy a comentar rápidamente que es una triada. No podemos solamente enfocarnos en la casa, hay que buscar y relacionarse con el apoyo profesional, hay que tener estrategias bien claras en respecto a lo que tú vas a hacer y enseñar en el hogar. Pero se voy a prender la luz, chiquillos. Sí. Y en el colegio. Esto debe ser una triada así, bien organizada, porque solos no se puede, ¿ya? Es súper importante, y aquí yo lo recalco, que los papás sepan, no es posible que se gasten un dineral con psicóloga, con neurólogo, con psicopedagogos, con terapeutas ocupacional, y que llevan al hijo a la consulta y que metan al hijito en esta caja de Pandora, en esta caja negra, donde tú no sabes qué es lo que pasa, qué hace el profesional con tu hijo, y después te lo entregan y tú te vas para la casa. Hay muchos papás, y me sorprende, que gastan mucho dinero.
Yo llevo a Ignacio una vez al año al psicopedagogo porque el colegio les pide algo, ¿cierto? Que es para ir viendo sus avances y su desarrollo a lo largo de los distintos años, y es todo, ya está. El resto lo hacemos nosotros. Bueno, y será para otra oportunidad que yo les quiera contar, porque esto fue como general, pero yo sé que ustedes quisieran saber, creo yo, qué hicimos, por ejemplo, como papás, concretamente, cómo trabajamos la conducta social, cómo trabajamos el lenguaje y la comunicación, los aspectos de cognición, sus intereses y rutinas, las características motrices y los aspectos sensoriales de nuestro hijo, con detalle, bien documentado, a modo de ejemplo para que puedan ir replicando las buenas prácticas para otras personas y puntualmente para el colegio. Así que si a ustedes les interesa, yo feliz, me pueden invitar y hacerlo con mucho más detalle de lo que pudimos hacer ahora. Eso. Muchas gracias por Sí, escucharme. muchas gracias, Bélgica. Muchas gracias. Efectivamente, yo creo que se nos fue volando el tiempo. Tienes mucha experiencia en esta situación con los niños, con los profesores. Por eso como jefatura de carrera, en conjunto con el Centro de Alumnos de la Pedagogía en Biología, te buscamos a ti para que nos puedas orientar en esta situación. Solamente viendo el chat hay muchas preguntas, yo creo que estaríamos fácil otra hora más y mucho tiempo más tratando de contestar cada una de ellas. ¿Se pueden Eh, contestar algunas que sean? sí, mira, te voy a dejar algunas, porque como ya orientaste, ya nos diste el pie para poder invitarte nuevamente voluntariamente, así que ya estás invitada para que hagamos otra charla. Pero mira, yo creo que dada la preocupación que estamos actualmente viviendo, hay una pregunta de cuál sería la mejor forma de apoyar a los estudiantes Asperger en este periodo de clases online. Qué buena pregunta. La verdad es que ese tema no lo toqué, pero es un gran tema. Miren, a ver, primero yo les puedo dar algunos ejemplos, pero sí no deben olvidar que cada niño, cada persona es un mundo, ¿ya? Con realidades distintas, familias diversas, condiciones socioeconómicas distintas, que generan escenarios también que son distintos para poder apoyarlo, ¿ya? Pero a grandes rasgos, lo que yo me puedo dar cuenta es que en la casa, ¿cierto? Los niños se hacen una idea que, es la, que viven a diario y que la casa no es el colegio, ¿ya? Por lo tanto, no es tan fácil que ellos asuman, y esto no es solamente de ellos, sino que yo creo que todos los niños, que ellos asuman que ahora el colegio se vino a la casa. Entonces, nosotros debemos ser facilitadores para que ellos asuman de manera más grata de que hay que ahora ordenarnos distinto en el horario, ¿cierto? Porque ahora te tienes que levantar, pero te tienes que sentar en un lugar a estudiar, en el espacio físico en el que vamos a estar, en los tiempos en los que tú vas a estar haciendo actividades escolares, en las responsabilidades y en el acceso que tu hijo pueda tener a ti como madre, por ejemplo, o al padre, sobre todo cuando los padres hacen teletrabajo, Perfecto. ¿ya? Porque nada es como era antes. Y a lo mejor tú lo tienes muy claro, pero para tu hijo nada es claro. Y ese es el cuento. Nosotros como familia En este nos sentido, sentamos a ¿sí? conversarlo. En este sentido, Bélgica, tú lo que estás como propiciando que se hagan hábitos, rutinas que, que encuadren al estudiante con ciertos horarios. Pero ¿a qué me refiero? Es que no es lo mismo que decir, ay, anda a lavarte los dientes. Te dije que te fuera a ¿Ya? lavar los dientes. Todos los días tienes que lavarte los dientes. Es que ¿Mm? no es así. No, tú tienes que hacer un cronograma. Tú tienes que en el computador, si puedes, o a mano, hacer un calendario. Haz un croquis de tu casa a ese nivel. Mira, tú
vas a estudiar aquí. Este va a ser tu espacio para que tú te sientes, si tienes un computador, una tablet, ojalá no tengas un celular, tengas algo más, ¿cierto? Pero tú aquí te vas a sentar. Y tú tienes que propiciar de que no haya ruido, de que estén las condiciones dadas, ¿cierto? Porque necesita tranquilidad. Y tú darle ese orden. Este va a ser ahora tu mesa de colegio, por el fondo. Aquí te vas a sentar. Y tú tienes que cumplir este horario. Desde enseñarle a usar una plataforma, enseñarle a conversar e interactuar, ¿cierto? A opinar, a cómo levantar la mano virtualmente para Mm, que conteste preguntas. Todo, hay algunas personas con TEA que es muy fácil, pero hay otras que no. Sobre todo cuando tú regulas mucho el acceso a los celulares, por ejemplo, mi hijo con 15 años recién, ahora yo le pasé un celular, imagínense lo que fue para él, entonces pantalla todo el día, porque yo regulo mucho mm, eso. Entonces, de repente esos caos, no, el profesor mandó una información por Instagram. Instagram, mm, imagínense. ¿Por qué por Instagram? ¿Por qué no usan una plataforma oficial? Pues me tuve que ya, hacer un Instagram. Entonces, cosas como ese tipo, eso es muy caótico. Y saber enseñarle, oye, mira, las plataformas se caen. Porque cuando se cae una plataforma y nadie le dijo, te sacó de la sala virtual. Eso puede mm, generar una descompensación súper grande en tu hijo. De repente entiendo, hacen pruebas que son flash y él no está anticipado. Entonces, caos. ya, Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Tú tienes que empezar a contarle y contarle, no como que cuando él va pasando por el pasillo, no, tú te sientas a hablar de eso. ya. Solo de eso. Con mucha intención y bien pensadas las palabras. Poca y bien, bien centrado. Perfecto. Entonces, hablar con el profesor, oiga, mire, usted va a tener que decirle tal cosa, que tiene que explicar. Oye, ¿cómo hacer las pruebas como la vez anterior? Sí, como la vez anterior. No, eso no es suficiente. Tú tienes que ser mucho más descriptivo, porque la angustia que se arma es grande. Oye, no me puedes interrumpir. Ignacio vino para acá ahora. Quería interrumpirme. Y yo le dije, no, tú no puedes, porque de tal hora hasta la hora yo voy a estar ocupada, los perros tienen que comer en otro lado, porque si no van a estar ladrando, y yo necesito tranquilidad y responsabilidad de él darle comida a los perros, y no de otra persona, en la casa. Y ponte un cronómetro por si se te puede olvidar, un timer, no sé. Ya. Y así, si tú dices A, se hace A. Porque lo que más ellos necesitan es orden, confianza, ¿cierto? Saber lo que va a pasar. Entonces hay que explicar mucho, hay que explicar cómo funcionan las plataformas, cómo se hacen las tareas, cómo se suben, la responsabilidad en el horario, dónde te vas a sentar, cuándo puedes hablar. Todo eso se debe explicar, no se puede dar por sentado. Y en la medida que él sepa más lo que va a suceder, más exitosa va a ser su intervención, ¿cierto?, frente a un computador en el aula. ¿Alguien quiere Em, preguntarme algo más? Bélgica, te prometo que hay muchas, muchas preguntas. Yo creo que va a dar para de seguro Uy, dos o qué tres difícil charlas contestarlas más, todas. de seguro. Mira, esta es una pregunta típica que siempre surge, es eh, sobre la formación de grupos. ¿Qué crees que es recomendable? Pues los niños con TEA en los cursos superiores suelen pedir trabajos solos. ¿Es Sí, mejor respetarles una decisión o tú dices no, propiciar estrategias del trabajo cooperativo? ya. Lo que se puede hacer es transar, ¿ya? Transar con ellos, porque es desgastante para un estudiante trabajar en grupo, ¿ya? Sobre todo cuando el grupo al que le tocó no es el grupo, no son las personas más adecuadas para trabajar con una persona con la condición del espectro autista, ¿ya? Ahí yo siento que los padres, y no es con el afán de ser sobreprotector, pero yo creo que nosotros no debemos dejar a nuestros hijos solos. Si bien es cierto, hay que propiciar la autonomía no significa ya, de ahora en adelante tú vas a ser autónomo y cargar detrás como podáis. Eso no es así. La autonomía, para llegar a ser autónomo, hay que trabajarla, ¿ya? Y hay que ser ordenado y hay que tomar a tu hijo en el camino de la autonomía. ¿Ya? Tú no puedes decir no, porque ahora tú estás grande, tú ahora ya tienes 15, si tú ya tienes que ser autónomo. Mm, No es así eso. En ellos no. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago yo? Por ejemplo, cuando tiene que ser un trabajo complejo en grupo, yo ofrezco mi casa.
¿sabes, chiquillo? Veo un horario donde yo puedo, oye, yo trabajo de lunes a viernes de las 8 de la mañana a las 8 de la noche, porque todos juran que yo no hago nada, porque estoy muy participativa de todo esto. No, yo trabajo como cualquier cristiano, y trabajo muchísimo, porque me gusta mucho lo que hago, pero eso no quiere decir que yo no pueda ayudarlo. Entonces, ofrezco mi casa, le pido colaboración a su hermana mayor, si es que yo no estoy. Eh, trato de coordinar que yo pueda estar. Entonces, por ejemplo, no sé, tenían que grabar hacer una coreografía grabada, un sketch. Imagínense lo que significa eso para una persona con TEA, es complejísimo. Claro. Con niñas, puras niñas, que nunca habían visto, nunca habían trabajado con él. Entonces, tú tienes que dar las oportunidades. Fue exitosísima la experiencia. Fue muy dura al inicio, pero terminó súper bien después. De hecho, se sacaron un 7. Pero eso así como de la nada no resulta. Uno tiene que estar ahí, al pie del cañón. Entonces, ya, hoy día tú tienes que participar en grupo. Y ahí el profesor o la profesora debe tener la visión de poder escoger, porque siempre hay un estudiante o dos que son más inclusivos, que tienen la capacidad de escuchar, que son más tolerantes, que tienen una personalidad que favorece para que el estudiante con TEA pueda estar con ellos. Perfecto. Entonces deben intencionarse qué estudiante va a estar con ese niño o esa niña, ¿ya? Y por otro lado, los papás deben estar preocupados y pendientes, deben ser partícipes de esa actividad. Y como es estresante, el profesor puede decir, bueno, la próxima tarea tú la vas a hacer solo, pero tú tienes que ir, no puedes siempre aislarlo, porque la vida no es así. Cuando mi hijo iba a los cumpleaños, no. Aquí usted va a cumpleaños por medio. Hoy día le toca cumpleaños, tiene que ir al cumpleaños de su compañero. Y él iba al cumpleaños. El primer cumpleaños que fue, estuvo todo el día dentro de un closet. Todo el cumpleaños dentro de un closet. Y fue terrible. Pero bueno, después, cuando estaba más grande, le costaba mucho al inicio ir al cumpleaños, pero después no seguiría ahí. Pues. Ya. Entonces, uno tiene que dar las oportunidades, porque lo que más cuesta es iniciarlas. Claro. Mira, lo que nosotros estamos viendo ahora es que existe un compromiso muy alto de tu parte y también de tu esposo como apoderados, donde trabajan esta situación con los estudiantes. En ese contexto, Josefa Luna nos hace una pregunta muy interesante, es ¿cómo se puede tener un impacto positivo en niños y niñas con TEA cuando no hay compromiso de los padres o tutores? Es muy buena la pregunta, porque es muy difícil eh, lograr una respuesta pertinente para el niño. Ya. Mira, yo he ido a dar charlas a distintos colegios, a distintos colegios particulares, de la más high society que tú encuentras acá en Temuco, en donde los colegios son de alto rendimiento, donde no hay programa de inclusión escolar, donde de hecho es casi tabú hablar de que existen niños con trastorno del espectro autista en los colegios. Ya. ¿Y qué quieres que te diga? O sea, se llenan, porque los niños lo pasan súper mal. Yo pensé que los padres no iban a ir, en la nega total, pero no, se llenan. Y también he ido a dar charlas a colegios municipales, a colegios que tienen muy pocos recursos, o a colegios municipales que están muy equipados, y sabes que la realidad siempre es como la misma. Mira, me ha tocado escuchar a padres sufriendo y llorando mares. Me ha tocado escuchar y hacer la contención a profesores sufriendo y pasándola muy mal. Me ha tocado escuchar también al grupo psicopedagógico del colegio o los mismos integrantes del programa de PIE que la pasan muy mal, porque yo creo que de todos los diagnósticos que puede tener un colegio, de niños en un colegio, yo creo que el TEA es el más complicado, el más complejo de trabajar, de verdad. Y cuando voy a estos colegios en donde el niño come porque está en el colegio, en donde su mundo en el hogar es muy adverso, la verdad es que el colegio es el que tiene el deber de hacer la contención y el de orientar y guiar. Y ahí se necesita asumir como colegio, como integrante de una comunidad escolar, ciertas cosas. Hacer un diagnóstico y darte cuenta cuál es la realidad del niño y asumir que tú eres la persona que va a propiciar su bienestar y no los papás.
lamentablemente. Por lo tanto, cuando te toca esa realidad, tú tienes que estar preparado, tienes que ser muy empático. Y ¿sabes qué? Aquí no hay que ser brillante. Yo lo que siempre digo que hay que ser inteligente emocionalmente, porque hay cosas que son súper lógicas, son súper obvias, que tienen que ver más que nada con la emocionalidad del adulto que está conteniendo. Y no es importante leer, entender, pero el que no quiere ser empático, el que no quiere ayudar, por mucho que te hayas leído todos los libros había por haber, no vas a ser una persona adulta contenedora. Entonces, cuando te toca esa realidad, yo creo que tú lo mejor es asumir que el colegio es el que va a dar las herramientas. Y que los logros van a ser más lentos, sin lugar a dudas. Pero ese niño debe tener un espacio donde se sienta querido en algún lugar. Que debiese ser la casa, sí, pero no lo tiene, entonces lo que hay. Y ahí, desde ahí hay que trabajar. Perfecto. Bélgica, yo creo que por el tiempo ya nos pasamos casi más de 25 minutos. Hemos estado muy, muy entretenidos contigo, aprendiendo mucho de las y los estudiantes con TEA. Yo creo que te vamos a cobrar la palabra, vamos a seguir tal vez una serie de charlas para seguir aprendiendo, porque nos dejaste ahí una inquietud de qué es lo que están haciendo ustedes, cómo lo hicieron, y para Sí, poder tener más herramientas como profesores y trabajar con estos estudiantes que claramente son muy emocionales y que necesitamos también trabajar con ellos, y se está trabajando actualmente con ellos. También a los que pusieron ahí en el chat, voy a dejar la vinculación con Bélgica, con su asociación, para que algunos colegios tengan el contacto con la asociación que es presidenta Bélgica. ¿Ya? Bélgica, yo te voy a pedir que bajes tu presentación para ir terminando y que tal vez nos saquemos una foto todos juntos, ¿ya? Ahí, para que ahí prendan sus sus cámaras. camaritas. Y vamos cerrando y claramente agradeciendo enormemente a, a Bélgica, que nos pasó desde aspectos neuroanatómicos, que por cierto también lo hemos pasado aquí en neurobiología. Tus artículos son muy interesantes en conjunto con Mariano, que es un investigador de primera línea, y que los discutimos y con justa razón. Parece que es un tema que tiene mucho, mucho que ver con nuestra profesión y que lo estamos viendo en el aula y ahora en las casas. Así que te vamos a dejar cordialmente invitada para otra sesión que vamos a coordinar ahí con nuestro centro de estudiantes. Te damos los agradecimientos y ahora pasar para la foto.